Hablemos un poco sobre los diferentes estilos de liderazgo que se originan principalmente por influencias culturales. Es decir, cuando la cultura tiene un impacto en la manera en la que nos presentamos profesionalmente, existen una serie de eventos o de actividades o de formas de pensar incluso que no son realmente conscientes, sino que existen en nuestro subconsciente como resultado de la cultura en la que crecimos o en la que hemos estado desarrollando nuestra carrera por los últimos años, ¿no? A raíz de este impacto cultural puede influir en la manera en la que desarrollamos nuestro liderazgo. Y lo que quiero hablar el día de hoy con ustedes es cómo ese liderazgo se muestra en el trabajo y en la profesión o en la carrera en la que tengamos a raíz de ese aspecto cultural. Y como lo decía hace un momento, es normalmente algo que no se muestra de manera directamente porque ocurre de manera subconsciente, es decir, como resultado de esa cultura y puede ser en ocasiones difícil de identificar. Ahora, Frans Trompenaars, un holandés que desarrolló mucha de esta teoría, describe dos características principales en las que uno puede caer en lo que se refiere al liderazgo. Vamos a usar aquí el board para explicar un poco más estos temas. Primeramente, los estilos de liderazgo que vamos a hablar el día de hoy son principalmente el primero basado en logro o mérito y el segundo un concepto que se describe como adscripción o atribución. Las características originalmente cuando las desarrolló Frans Trompenaars fue achievement, que es el estilo de largo primero, y adscription, que es la forma de traducir adscripción. En otro video lo explico todo en inglés, pero este lo voy a explicar en español porque es muy común, sobre todo en Latinoamérica, por aspectos culturales, que los líderes tengan a tener la forma de liderazgo de mano derecha, esta de adscripción. Y en Europa, en Estados Unidos, en Australia, que es el Western culture, ¿no? Tiene un énfasis más al logro y a mérito. Y el objetivo es poder identificarlos primero que nada y explicar cómo aparecen en el trabajo, porque finalmente si no nos percatamos de esto y estamos liderando de una manera o de otra, como lo he dicho en otros videos, no es que uno sea mejor que el otro, pero uno puede ser más efectivo que el otro en diferentes circunstancias. Ahora vamos a comenzar primero con logro o mérito. El aspecto de liderazgo basado en logro o mérito está muy enfocado al desempeño. Es decir, los objetivos de las personas que tienden a liderar con logro o mérito están buscando evidencia de desempeño o de aptitud o de capacidad. Y es muy típico en los Estados Unidos y es muy típico en Australia y en Inglaterra, porque son sistemas que originaron principalmente de John Locke, que eso lo hablaremos en otro momento. Y eso es lo que ha desarrollado mucho la industria y la economía que ha sido tan vigorosa, ¿no? Ahora, lo vemos hoy día en todas partes del mundo, pero tiende a tener un énfasis mucho más fuerte en la forma de trabajar, por decir, en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, yo lo he visto de primera mano, como latinoamericano, hispano y estadounidense. Me ha tocado la oportunidad de ver estos estilos de liderazgo tanto en Latinoamérica como en los Estados Unidos y otras partes del mundo y poder realmente comprobar que esto sí funciona de esta manera, ¿no? Entonces voy a comenzar diciendo mi estilo personal de liderazgo tiende a ser más de atribución, es decir, el que voy a explicar de manera segunda en un momento más, pero he aprendido a utilizar mucho este estilo de liderazgo de mérito o de logro. E insisto, no es que uno sea mejor que el otro, ni significa que, por decir, uno que se desempeña más con este estilo de liderazgo no sea capaz, ¿verdad? O no tenga aptitud. Es simplemente la forma de liderar está basada más en estos ámbitos o rubros, mientras que la gente que tiene adscripción tiene
a tener o a lidiar con estos primero, ¿no? Ok, logro o mérito. Más que nada es el desempeño, la misma palabra, mérito. Entonces, por decirte un ejemplo, si yo soy una persona relativamente nueva en una corporación, en una empresa, no tengo conexiones, no tengo un network, pero desarrollé ciertos logros a través de mi carrera, por decir una patente, vamos a decir que bueno, este es el caso conmigo, como quiera, pero vamos a decir que yo lidereo o la forma en la que fui contratado a esta empresa o a trabajar en esta organización, en parte fue debido a mi experiencia con un proceso que incluso patenté. Entonces eso ya, la patente como tal y ese proceso son indicativos de un mérito o de un logro. De manera que mi liderazgo origina, o al menos se desempeña en gran parte, con evidencia de ese desempeño, de ese mérito, basado en una patente, ¿no? Entonces, esto tiende a ser muy enfocado a este estilo de liderazgo. Por ejemplo, un supervisor que te dice, Carlos, necesito que por favor completes un proceso, un trabajo, un reporte para el viernes por la tarde. Un comentario pues muy natural, que por cierto vamos a hablar ahorita un poco más sobre este concepto de comunicación directa. La gente que tiende a liderar de esa manera, que habla de manera muy directa, muy franca, tienden a lidiar con este tipo de aspecto cultural, ¿no? De enfocarse mucho en la forma de ser muy específico en actividades, en procesos. Aquí lo voy a escribir también. Procesos o protocolos. Un ejemplo que doy en mi libro, que en un rato más platico un poco más sobre eso, son los agentes de seguridad del aeropuerto. En los Estados Unidos son los TSA Agents, que es el grupo de Travel Safety Administration o TSA. Esta gente seguro si han volado en cualquier aeropuerto de los Estados Unidos se habrán topado con los agentes de TSA. Y si uno como busca un perfil, y yo he hablado con algunos de ellos que creé una amistad con algunos que luego fueron a carreras de policía, tienden a tener una manera de liderar que es muy basada en esto. Es decir, una persona, un TSA agent que es nuevo en el trabajo, va a tener un estilo de comunicación y de liderazgo que va a ser idéntica a la de una persona que tiene 10 años. Porque al final de cuentas, lo que ellos están buscando es que los pasajeros cumplan una serie de protocolos que ellos han identificado como necesarios para garantizar que el vuelo pues sea seguro, ¿no? Y entonces, en verdad, no están enfocados en una relación como tal. Y sé que suena un poco hasta pues chistoso, ¿no? Que utilice esa palabra, pero cuando hablemos un poco más de este otro estilo de liderazgo, relación es una parte fundamental para que trabaje este estilo de liderazgo y para ser efectivo. Y como vamos a aprender en un rato más, tener la capacidad de desarrollar relaciones profesionales es fundamental para crear realmente esa confianza de largo plazo. Por darte un ejemplo, volviendo al TSA agent, a esos agentes de seguridad del aeropuerto, o sea, uno entiende lo que están diciendo y cumple con sus objetivos, pero te puedo casi garantizar que no es una persona con la que al menos inmediatamente desearías sentarte a tomarte un café, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no han mostrado ninguna capacidad relacional. Ahora, no quiero pues tirarles, como decimos, no a los pobres agentes. Hacen un trabajo fundamental, ¿verdad? Y están haciendo un trabajo en ese momento. Pero, y seguramente pues es gente muy capaz y no solamente eso, sino muy relacional. Pero en ese ámbito profesional no están liderando con capacidad relacional, sino con protocolos y procesos. Volviendo al caso que les decía hace un momento, si tu supervisor te dice, oye Carlos, necesito este reporte para el jueves o viernes, está claramente operando con un ámbito de logro o de mérito, con un énfasis en protocolos o procesos. Ahora voy a usar en un rato más ese mismo ejemplo desde el punto de vista de liderazgo de adscripción
para que vean cómo hay una diferencia sutil pero suficiente para ser indicativo de un estilo de liderazgo. Otro punto importante es que aquí es donde quiero realmente enfocar mucha parte de la plática, sobre todo para los que tenemos un background hispano o latino, que la mayoría tendemos a operar de esta manera, los que somos hispanos o latinos. No necesariamente todos, pero digamos que eso es más normal, ¿no? Por la cultura. Pero uno de los problemas del logro o mérito, cuando uno tiende a tener este sistema de liderazgo, es que los que tenemos la adscripción tendemos a liderar con eso y a crear inmediatamente oportunidades de networking. Es decir, con el supervisor de este ejemplo que hablábamos, si uno, vamos a decir que yo soy Carlos y digo a mi supervisor, oye, mira Carlos, no lo he completado, pero estoy trabajando en esto por lo pronto y este trabajo que estoy haciendo, que es distinto al que tú me pediste, va a tener una relación a final de cuentas, porque... Y empezamos como a extendernos, así como yo lo describo un poco como si fuera como un torbellino, ¿no? Como que empezamos a salirnos del tema, incluso si lo completamos. Vamos a decir que el trabajo, dijimos, no, sí, Carlos, terminé el reporte y además, déjame te explico, este reporte me está ayudando para esto y esto y esto. Y entonces lo que sucede aquí es, nos vamos como a este lado relacional de querer demostrar que con nuestra aptitud y nuestras capacidades estamos haciendo un énfasis más relacional. Es decir, ¿cómo puede servirme esta oportunidad para el día de mañana? Como si estuviéramos comprando un poco de goodwill, como se dice en Estados Unidos o en el inglés. Esa como capacidad de crear, como de poner fichitas en nuestro favor, ¿no? Que eso es lo que hay detrás. Es como decir, voy a crear una referencia a mi supervisor de quién soy, pero es independiente, en este caso, del desempeño de la actividad que me pidió. Sé que es un poco confuso y estoy a lo mejor metiéndome un poco más en este tema en este momento, pero lo que quiero decir con esto es, la gente que tiende a liderar con logro o mérito no están muy receptivos a toda esa información adicional, relacional, cooperativa, que estamos de alguna manera tratando de adscribir o de ofrecer a esta persona en ese momento, porque ellos están enfocados solamente en estos ámbitos. O se hizo la actividad o no. Así de sencillo. Es un sí o un no. Y eso no quiere decir que seas buena persona o que seas mala persona. No quiere decir que seas un buen empleado o un mal empleado. Simplemente quiere decir que en lo que se refiere a esa pregunta de ese reporte muy específico, es un sí o es un no, ¿verdad? A lo mejor hasta lacking warmth, como dicen. Es decir, como que no sea caluroso, ¿no? Pero eso es bien difícil para los que tienden a liderar más de este lado, porque lo vemos a lo mejor hasta como un choque cultural, como no, pues tengo que explicar más y además cómo voy a quedar mal a ojos de mi supervisor y ellos no saben que además estoy trabajando en X, Y, Z. Y entonces empieza como a hacerse un enmeshment, ¿no? Como se revuelve todo ese torbellino del que hablé hace un momento. Entonces vamos a volver al punto. El supervisor que lidería de esta manera, sobre todo aquellos que tienen una tendencia cultural muy individualista, que es un tema para otro día, eso es muy común en los Estados Unidos, es común en Argentina para latinos o en Uruguay, pero chilenos también tienden a ser un poco más enfocados a este ámbito que por decir panameños o mexicanos o cubanos, ¿no? Que tienden a atender más este estilo de mano derecha. Pero cuando vengan ese tipo de preguntas de un supervisor, como caso de un ejemplo, en realidad lo que está buscando esta persona simplemente es está buscando entender el proceso y el protocolo. O sea, es o sí o no, porque dependiendo de la respuesta que tú le des, esta persona tiene que tomar otra serie de decisiones. Entonces,
en gran parte no tiene mucho que ver con tu desempeño directamente, sino con el desempeño o el proceso que este supervisor está tratando de desarrollar en ti. Entonces, bueno, no es que sea bueno o malo, simplemente es. O sea, es decir, es la forma en la que se comunica. Yo tiendo a usar a veces imágenes que ayudan a como entender estos puntos y que no se nos olviden. Pensemos en este ejemplo como si fuera un checklist. Me gusta la idea de un checklist para logro o mérito porque es como a lo mejor más fácil entenderlo desde la perspectiva de un proceso y no tanto de una atribución buena o mala. Otro tipo de ámbito que sucede, ya sea si tú eres la persona que está liderando, es decir, él o la líder, o la persona que tiene a los subordinados, el énfasis es en aptitud. Quiero detenerme un momento aquí con aptitud porque este es un tema también muy importante. Me imagino que la gran mayoría de la gente sabe conducir un coche, ¿no? Yo sé conducir un coche, aprendí hace muchos años. Y entonces con eso viene la aptitud. Cuando estaba comenzando a manejar, choqué 2 o 3 veces porque pues no sabía manejar, estaba aprendiendo, ¿no? Pero ahora ya tengo manejando más de 20 años y entonces ya he desarrollado aptitud en conducir un coche. Si alguien me dijera, a ver, Antonio, ¿tú tienes aptitud para esto, sí o no? Pues la respuesta sería sí, sí la tengo. Pero ¿qué tal conducir un coche de Fórmula 1 como Checo Pérez o Max Verstappen? Pues desde luego que mi aptitud para conducir un coche de Fórmula 1 es cero, a pesar de que me encanta. ¿Por qué? Pues porque no tengo esa habilidad. Y entonces, aquí algo que quiero como hacer énfasis es, esto es un ejemplo muy claro, pues porque estamos hablando de un coche de Fórmula 1 versus un coche cotidiano, pero es muy fácil a veces en el mundo corporativo como minimizar las capacidades de alguna persona basadas en la aptitud. Pero la aptitud, como vamos a aprender ahora, es relativa, ¿no? Entonces aquí posiblemente haya que agregar la palabra relative o relativo, porque aptitud está basada en aptitud en qué, ¿verdad? O sea, es decir, uno puede tener aptitud o no, pero solamente basado en una serie de cosas, ¿no? No podemos como discriminar abiertamente a una persona sobre sus aptitudes basadas solamente en una impresión sobre una cosa, porque esa persona puede ser muy apta para 1000 cosas. En este caso, si me dijeras, oye, ¿qué tan apto eres o cuál es tu aptitud para conducir? Pues es muy alta, es muy buena, ¿verdad? Soy muy competitivo, muy apto, he desarrollado buen desempeño en conducir un coche cotidiano. Más para un coche de Fórmula 1, pues tengo una aptitud bastante baja, ¿no? Es decir, cero. Entonces, aquí es muy necesario establecer los parámetros. Y aquí es donde a veces, sobre todo los que tendemos a tener un estilo de liderazgo de atribución, cometemos ese error. Porque no entendemos el componente relativo. Ahora, el ejemplo de Fórmula 1 y un coche pues de la calle es muy fácil de entender, pero a veces sucede esto de manera imperceptible, por decir, una presentación de negocios. Y habrá gente que es excepcional en lo que hacen, en mercadotecnia o en negocios o en finanzas o en ingeniería, pero no tienen la aptitud de presentar. Y entonces un tema que dominan muy bien y que entienden muy bien, cuando cuando esa persona es puesta en un ámbito en donde tiene que presentar esa información, puede que haga un trabajo terrible, pero es porque esa persona no tiene la aptitud o no la ha desarrollado para presentar, pero sí tiene esa capacidad o esa aptitud del subject matter, ¿no? del tema. Entonces, mucho ojo con esto, sobre todo los que tendemos a liderar con atribución, porque es fácil descartar. Entonces, algo que a lo mejor de beneficio puede tener la gente que lidera por logro o mérito es que tienden a tener una manera más pragmática de
de clasificar esa aptitud. Es decir, de manera más natural y subconsciente van a decir, esta persona es muy buena para esto, pero no para esto. Luego esta persona hace un excelente trabajo aquí, pero necesita un poco más de esfuerzo o de entrenamiento en este otro ámbito, ¿no? Mientras que la gente que lidera con atribución tendemos como a verlo todo como un organismo completo y decimos, no, esta persona pues la vi presentar el otro día y no hizo buen trabajo. Por lo tanto, ergo, no es muy capaz. Eso es un error muy grande que tenemos que identificar. Ok, volvamos ahora al tema de comunicación. Comunicación directa tiene como objetivo clarity, ¿no? O sea, claridad y specificity, es decir, ser muy específico. Cuando vamos otra vez al ejemplo de los agentes de TSA. Cuando tú vas por la línea de seguridad y el TSA agent te dice, dame tu credencial o tu pasaporte y posiciónate aquí para una foto, ¿verdad? Te está diciendo de una manera muy directa, no, haz esto y haz esto. Y uno pues obedece, ¿no? Porque pues a eso vamos, ¿verdad? No importa si uno es el CEO de la compañía o quien fuera. Todos pasan por ese mismo protocolo. La comunicación es directa porque ayuda a remover ambigüedad. Imagínense por un momento si ese agente de TSA te saluda, ¿cómo está señora Carla o lo que fuera, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Cómo ha estado su día? O sea, no llegaríamos a ningún lado, ¿verdad? Entonces, que por cierto, esa es comunicación indirecta a la que llegaremos ahorita en un momento. Entonces, comunicación directa no necesariamente, aunque para los que somos más de atribución lo podemos ver como áspera o a lo mejor un poco, como decimos, lacking warmth, o sea, que le falta a lo mejor un poco de cariño, no sé cómo explicarlo, ¿no? Porque la comunicación directa pues es fría a veces, ¿no? O sea, pero no tienes que verlo solamente desde la perspectiva, y vaya que yo he estado usando los ejemplos de TSA agents, pero el ejemplo que daba hace un rato, ¿no? De Carlos, ¿dónde está el reporte? Eso es una comunicación directa, es una pregunta muy natural, no hay un énfasis en tu desempeño, si es bueno, si es malo, simplemente es un intercambio de información. Pero un intercambio de información basada en un punto muy concreto. Y por eso es que es directa. Y es un estilo de comunicación muy preferido para la gente que liderea con logro o mérito, que tienden a ser la mayoría de los estadounidenses o americanos. Y lo mismo ocurre con otras partes del mundo, ¿no? Que tienen una cultura western, o sea, el western culture, ¿no? Aquí, pues lo que hay que hacer es que si uno está del otro lado, pues acostumbrarse a hablar y a recibir información de manera directa, ¿verdad? ¿Dónde está el reporte? ¿Dónde dejaste tus zapatos? ¿A qué horas vas a llegar? O sea, preguntas muy directas que buscan el intercambio de información o la síntesis de información de la manera más pragmática posible. Bien, pues ya hemos hablado bastante sobre este estilo de liderazgo. Es un estilo de liderazgo que es muy efectivo, tiende también a reducir ineficiencias, y algo que es muy personal para mi misión pues personal o de vida es reduce la desigualdad. Es decir, cuando uno lidera con logro o mérito, el gender, edad, orientación, lo que fuera, todo eso es minimizado o eliminado porque es irrelevante para esto, ¿no? O sea, uno está midiendo desempeño, está liderando aptitud, está liderando capacidad, no está uno ya liderando o basando sus decisiones con opiniones que son subjetivas, que ese es uno de los basement qualities, ¿no? O sea, uno de los aspectos negativos, si tú quieres, de liderar con adscripción, que tendemos a ponerle más énfasis a la imagen, a las palabras, a la apariencia y otros aspectos de la personalidad que en realidad son irrelevantes para esto, ¿no? Para resultados. Entonces, yo pienso que la característica en realidad más fundamental
y de mayor valor que existe con este estilo de liderazgo es que reduce esa desigualdad, que es algo importantísimo, ¿no? Ok, ahora hablemos... por cierto, este corazón lo puso una de mis niñas, ahí lo dejé porque les encanta usar mi pizarrón, pero no porque sea mejor esto, aunque tiene características muy buenas. Ahora, del lado derecho vamos a hablar ahora un poco sobre adscripción, es una palabra que hasta yo batallo para decir, y de ahí que usamos estas imágenes que nos ayudan a entender los conceptos. Por cierto, que la imagen de mano derecha es una persona estrechando su mano, saludando a otra persona, un handshake, ¿no? A lo mejor no se entiende muy bien mi imagen, pero son dos manitas, ¿no? Dos manos. Que el énfasis aquí es relacional. Ahora, hay muchísimas cosas increíblemente buenas que tienen que ver con este estilo de liderazgo. Antes que nada, el énfasis es en la relación, más que en la verdad. Incluso aquí algo que se viene a la mente que es súper fácil de entender es cuando tu esposa o tu esposa te dicen, oye, me veo bien con estos pantalones o con este vestido, y uno responde, sí, sí, claro, ¿verdad? Aunque a lo mejor no es de tu agrado. ¿Por qué? Pues porque estamos enfocados en la relación, ¿no? Eso es un ejemplo muy sencillo, pero el motivo por el cual respondemos de esa manera es porque nuestro énfasis principal es en no herir a esa persona o en mostrarle cariño, y de manera que la relación toma precedence, ¿no? O sea, la relación es lo primero que estamos buscando, más que pues cualquier aspecto que está de este lado, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiende a liderar de esta forma, tiende a existir una curiosidad. De hecho, lo vamos a escribir aquí. Hay una curiosidad, vamos a ponerlo como capacidad. Ok. Entonces, curiosidad es fundamental para lograr tener una buena relación con una persona, ¿no? Porque de la curiosidad a veces he usado también el icono como de detective, de detective. Es decir, como uno tiene que tener esa, pues como con lupa, ¿no? Ir buscando a ver qué características tiene esta persona, qué dijo en aquel momento, tener esa memoria como para decir, cuando dije aquello en aquel momento. Imagínense la ilusión también de alguien que va, bueno, yo nunca he ido a Las Vegas, pero que va a apostar a Las Vegas y que está como analizando a los otros jugadores y qué están haciendo y por qué tiró aquella baraja y no aquella baraja. Entonces, la gente que lidera de esta manera tiende a tener como mayor inteligencia emocional. Al menos eso es lo que aparenta, porque están buscando todos esos pequeños clues, ¿no? Se me fue la palabra ahora, pero bueno, los clues, ¿me entienden? Porque están buscando cómo ir encontrando las referencias que van a poder conectar con aquella persona, porque el énfasis es relacional, confianza, armonía, cooperación. La gente que lidera así tiende a ser muy fácil, o sea, a veces es un estilo muy natural, pero vamos, es un estilo natural basado en la cultura. Para quien lidera de la manera, como hablamos primero, de logro o mérito, para ellos es muy natural. Incluso a lo mejor este estilo de liderazgo es un poco confuso, es complicado, vaya, o sea, no natural, ¿no? Pero para quienes, y por eso es que insisto que no todos, pero muchos latinos tendemos a tener esta forma porque es muy natural en Latinoamérica y en la cultura hispana tener esa capacidad más relacional, que no necesariamente es el caso con los países que son western, ¿no? El western influence, que son los Estados Unidos, que es partes de Europa del Norte, etc. Segundo, aquí uno de los temas súper importantes y que es como un clue, ¿no? de la gente que lidera de esta manera es quién es la persona y cuáles son sus contactos o recursos. Ahora, hoy en día eso suena como muy, no sé, a lo mejor utilitarismo, utilitarian, es decir, como decir, esta persona la voy a conocer solamente por sus recursos, ¿no? O sea, no ese es el intento. Un ejemplo que di en otro video es la princesa Diana. O sea, la princesa Diana pues era la princesa de Inglaterra, ¿no? O sea, de Gran Bretaña.
y una persona increíblemente influyente con todos los recursos del mundo. Y sin embargo, ella utilizó sus recursos y sus conexiones para mejorar la vida de tantas personas, ¿no? De cientos de miles de personas, sobre todo aquellos que, pues que no tenían recursos. Entonces su misión de vida era en extender ese cariño y amor a la gente que pues no lo había recibido. Y pues una misión increíblemente pues bondadosa, ¿no? Valorosa. Ella utilizó finalmente sus contactos y sus recursos para desarrollar su misión. Pues no solamente no tiene nada de malo, tiene muchísimo de bueno, ¿no? Entonces, no deberíamos de default a decir, esta persona nada más me utiliza por los recursos o yo solamente voy a utilizar a aquella persona por sus recursos. Es como esa simbiosis, ¿no? Es como decir, es más algo más sencillo y aterrizado. Yo de pronto hablo con mi mamá una vez, no sé, cada 2 semanas, pues para platicar con ella, para ver cómo va su vida, pero también para pedirle consejo sobre algunos temas que para mí son importantes en mi vida. Últimamente utilizo a esta persona, a mi propia madre, por sus contactos y sus recursos. Es decir, tiene una capacidad y un conocimiento de un tema que es fundamental para mí y ella es una persona a quien yo confío para ese tipo de temas. Entonces, al tener una relación de ese estilo, uno ve a las personas como con su complejidad, ¿no? Ahora hay otro amigo al que voy para platicar sobre temas muy diferentes, que esta persona tiende a tener otros conocimientos y otras experiencias y otros recursos con los que yo busco de aquella persona, no de mi madre, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo a lo mejor un poco sencillo, pero o sea, últimamente es para como poder draw ese conclusion. Bueno, lo mismo sucede en el ámbito profesional, ya sea en nuestro trabajo o con clientes o con proveedores. Vamos a buscar gente que tenga ciertas conexiones o recursos porque eso nos va a ayudar a nosotros de manera profesional, ¿no? Vaya, consideren todo esto desde un framework legal, ¿verdad? Porque hoy en día con tanta novela y shows parece como que si la gente utiliza recursos nada más para beneficios no buenos, pero aquí no es el caso. Lo que sigue aquí es la confianza, la armonía y la cooperación. Yo creo, si tuviera que escoger uno de estos, yo escogería la armonía. Y a pesar de que suena como a algo romántico, no sé, no profesional al menos, es algo realmente increíblemente profesional. La armonía es, en otras palabras, la inteligencia emocional como para identificar cuando es necesario extender una capacidad más relacional con otro individuo. Volvamos al ejemplo que decíamos al inicio con Carlos. Carlos, ¿dónde está el reporte? O ya terminaste el reporte que te pedí. Y vamos a suponer que Carlos está pasando por una situación muy difícil en este momento. Su esposa fue diagnosticada con vamos a decir, con un cáncer y la está pasando muy mal, obviamente, ¿no? Y además él está tratando de encontrar la manera de pagar por su tratamiento. A lo mejor es un poco trágica la historia que estoy platicando, pero bueno, sucede, ¿no? Entonces, en este caso, Carlos, pues tiene cantidad de cosas que están pasando por su mente y a pesar de que le importa su carrera y su desempeño y su aptitud y su imagen profesional, en este momento hay tantas cosas que están pulling o vying para su atención que no tiene como la cabeza como para decirle a su supervisor, mira, ya lo tengo casi terminado, pero no lo he podido completar, para mañana te lo puedo tener. Bueno, el supervisor de Carlos, si ese supervisor tiene, aunque sea un poco de atribución o de liderazgo vía adscription, va a poder, estoy usando palabras aquí en inglés ya, pero va a poder pick up, o sea, va a poder identificar que hay un shift emocional, un cambio emocional en aquella persona, en Carlos, y va a decir, a ver, momento, aquí hay algo más, ¿verdad? Y entonces posiblemente le pregunte, Carlos, ¿está todo bien? ¿Está todo bien en casa? ¿Te puedo ayudar en algo?
Y entonces ya, si existe, aunque sea un poco de este estilo de liderazgo, Carlos va a sentir la confianza como para decirle, mira, la verdad, el reporte no lo he terminado porque ayer me quedé hasta tarde con mi esposa y tuvimos cita con el médico y además tuvo tratamientos y entonces ya crea un contexto más completo de la situación por la que está pasando Carlos en este momento. Y el supervisor nada más en hacer esa pregunta y entender en tener, poseer y explorar esa posibilidad de curiosidad, desarrolló armonía. Y como seguramente lo imaginarán, la vida de Carlos mejoró a raíz de esa interacción tan breve. Y a lo mejor entonces el supervisor dice, mira, tranquilo, termínalo mañana, ahorita vete a descansar o vete con tu familia. No tenemos que presentar esto sino hasta el lunes, entonces si te parece bien, tómate el resto del día. Ya mañana llegas ya más refrescado, lo terminamos o lo podemos hacer juntos, etcétera, ¿no? Lo que fuera necesario. En este caso, esa armonía que fue originada por la curiosidad del supervisor de entender la complejidad de la vida por la que está pasando Carlos, logró también cooperación. Entonces se logró mucho más de lo que se hubiera logrado si nos hubiéramos enfocado nada más en procesos o protocolos, como ocurre con la gente que lidera de esta manera. Y entonces aquí es donde comenzamos a ver que este warmth no es un tema romántico, sino es un tema operacional que genera resultados. Entonces es bien importante como no descartar esto como algo de novela o de televisión o de romanticismo o de algo que pertenece en el ámbito personal más no profesional. El estilo de liderazgo por atribución es un componente profesional muy importante. Solamente que there is a time and a place, ¿verdad? O sea, uno va a liderar más de una manera que la otra. Sin embargo, habrá momentos en donde tiene uno que hacer más énfasis en esto y en procesos, en protocolos, y habrá momentos en el que uno tenga que hacer más énfasis en esto del lado derecho, ¿no? Y eso es no desafortunadamente, pero esto, recuerden, ocurre subconscientemente. Generalmente no nos damos cuenta de esto sino hasta después de que ocurrió algo, porque en el momento estamos inmersos en la situación y vamos a lidiar con el estilo que tengamos más naturalmente. Entonces, si uno ha trabajado la mayoría de su vida en los Estados Unidos o es americano o viene de Europa del Norte, pues hay una tendencia más fuerte a que va a liderar con logro o mérito. Si uno es latino o ha vivido la mayor parte de su vida en Latinoamérica, incluso en Asia también tiende a darse mucho este estilo, entonces uno pudiera tener un leaning, ¿no? Un poco más hacia este estilo de liderazgo y al tener eso uno tiene que identificar cuándo hay que hacer el switch y hay que entrenarlo, ¿no? Entonces, de hecho en mi libro, ahora sí voy a platicarlo un poco, en el capítulo 10, en el 11, perdón, es donde explico estos conceptos y al final de cada capítulo pongo un playbook. El playbook es darte ejemplos muy concretos. Entonces, por ejemplo, lo que yo escribí aquí es cómo una persona que lidera con logro o mérito puede crear más énfasis en adscripción o atribución y viceversa. Entonces aquí hay diferentes ejemplos. Uno que utilizo es relaciones estables. Por decir, Mila es nuestra gerente de comunicaciones, tómate el tiempo para conocerla y para entender qué es lo que ella hace antes de que tú completes X actividad. Y el énfasis aquí es en desarrollar esa relación. Entonces, si hay una persona con la que tú trabajas o vas a tener que trabajar que tiene o posee una serie de conocimientos o de responsabilidades, mucha gente que lidera de esta manera posiblemente estaría muy enfocada nada más en un protocolo. Déjame, le mando un correo electrónico a Mila y así ya la notifiqué o ya le hice ver. Pero en realidad ahí no desarrollaste una relación de ningún tipo. Ahí simplemente pues completaste un proceso o un protocolo.
que si bien puede darte un resultado de corto plazo, no vas a desarrollar nada de largo plazo. Entonces el día de mañana, cuando tengas que volver a interactuar con aquella persona, pues, y no has desarrollado una relación, entonces ella te va a decir, oye, estoy ocupada o no estoy segura. Entonces, en algunas situaciones, pues sí, es necesario lidiar con protocolos. Pero cuando vas a trabajar con alguien de manera regular, mi sugerencia es, pues, lean this way, sobre todo cuando no hay una emergencia, ¿verdad? O cuando no hay una urgencia más bien por hacer algo, ¿no? Porque sí es cierto, ¿no? Que logro o mérito tiende a tener resultados más inmediatos. Vamos al el ejemplo del TSA, ¿verdad? Quítate el cinturón o pon la computadora en la banda. O sea, es un resultado inmediato. El énfasis es en completar una actividad, ¿no? Pero en este caso, si vas a trabajar con alguien de manera pues largo, tómate el tiempo. Y no tienes que ir a tomarte un café con esta persona o a irse a comer o nada por el estilo, ¿verdad? Simplemente a lo mejor sabes que en lugar de mandarle un correo, y si yo sé que trabajamos en el mismo edificio, déjame voy, la busco allá en su oficina o en su escritorio donde trabaje y simplemente me presento y digo, oye, mira, soy fulano de tal, quiero presentarme. En verdad nada más escuché que a lo mejor tú trabajas en esta área de la compañía y me gustaría entender un poco más cómo podemos cooperar, cómo podemos trabajar juntos, cooperación, y que me ayudes también a desarrollar este proceso que tengo que hacer. Te tomó un poquito más de tiempo, pero ya desarrollaste una relación, ¿verdad? Profesional. Y en ese momento también se abre pues tus posibilidades, ¿no? A más. Ahora, por otro lado, eh, cuando uno quiere aprender más cómo liderar de este lado, como lo hacen más comúnmente los americanos, un ejemplo, un ejemplo que pongo aquí es, a ver, motivación y engagement. Aquí el ejemplo que doy muchos, ¿no? Pero uno que se me viene a la mente ahorita es el último que puse aquí, es en el caso de un gimnasio. Si uno trabaja como un fitness coach o un fitness influencer, de manera para desarrollar, lo puse en inglés, para desarrollar más creatividad en nuestra comunidad de fitness, del ejercicio, o sea, la gente que organiza esto, we will encourage coaches, o sea, vamos a procurar que los coaches utilicen sus propios programas de ejercicio. Es decir, este ejemplo, que a lo mejor nos confundí un poco con las traducciones, lo que está buscando uno es crear o sea, es remover la desigualdad, ¿no? Cuando uno tiende a liderar un poco más por adscripción o atribución, las cosas tienden a ser un poco más como lo que yo deseo, como yo lo deseo, porque todo es muy relacional, ¿no? Pero cuando uno opera con logro o mérito, hay más transparencia, hay menos ambigüedad, porque el énfasis es en claridad, en comunicación directa. Y entonces, si hay una persona que hace un programa de una manera y es efectivo ese programa, adelante, ¿verdad? O sea, así es como debería de serlo. Mientras que la gente que es más relacional, curiosamente, a veces puede ser un poco más cerrada en la manera de hacer las cosas, porque pues tendemos a ser, pues así somos todos los seres humanos, ¿no? Pero cuando nos enfocamos en esto, el énfasis es en las capacidades y aptitudes, recuerden. Entonces, me guste o no aquella persona o tenga una relación buena con ella o no, el énfasis es en desempeño y aptitud. Y entonces esa ambigüedad pues es irrelevante porque pues no tiene un énfasis en esto. Un concepto que he escuchado que me gusta mucho de la gente que liderea con logro o mérito es you don't have to like someone to work with them. Es decir, no te tiene que caer bien la persona con la que trabajas para trabajar efectivamente con ella. Y esto pues nos sucede a todos, ¿verdad? Pero yo creo que por alguna manera ocurre seguido que los latinos e hispanos que tendemos a tener más esta forma de liderar, si alguien pues no nos cae bien, si no tenemos una relación con ellos, pues tendemos a evitarlos, como decir, no voy a trabajar con aquella persona, no, o a lo mejor con Roberto, no, Roberto es medio terco, no me gusta trabajar con Roberto. Pero si uno lidera de esta manera,
pues es irrelevante si Roberto es terco o no, ¿no? Porque finalmente es aptitud, desempeño. ¿Tiene Roberto aptitud en ese ámbito que tengo que colaborar con él? Sí, bueno, pues trabajemos juntos. Entonces se acabó. No hay más. O sea, hay que si me gusta cómo habla o no, o si me gusta lo que dice o no, es irrelevante. El énfasis es en aptitud y en el desempeño. Y entonces eso, pues claro, eso es lo que lidería. En fin, este es el libro, explico muchos conceptos culturales en mi libro que generalmente pasan pues desapercibidos, y al pasar desapercibidos es muy fácil perder de vista la importancia de estos conceptos. Entonces me pueden seguir con el YouTube channel y también desde luego buscar mi libro. Está en Amazon, está en Barnes & Noble, y bueno, nos vemos en el siguiente video. Que estén